Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yógate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy voy a rescatar un poquito el tema de la semana pasada. En el capítulo 48 hablábamos de un libro, una reseña de un libro que se llama Flores para Algernon, y hablaba del viaje del autoconocimiento, el precio del despertar, y hablaba de las crisis también personales. Surgió ese tema como parte de esa reseña del libro, de el paralelismo que había entre la historia y el despertar, el autoconocimiento, y cómo las crisis personales son a veces un punto de partida para ese crecimiento personal. Y es algo que nos pasa a todos antes o después. Y un par de personas me escribieron preguntándome si podía profundizar un poquito en ese tema, con inquietudes sobre él. Y hoy vamos a rescatar ese tema, el tema de las crisis, de los momentos de crisis personales como impulso de crecimiento personal, de autoconocimiento, ya que muchas personas empiezan a practicar yoga a raíz de un momento de crisis personal y con la práctica de yoga y de meditación encuentran una ayuda y un complemento a ese crecimiento, tanto por un lado para recuperar la conexión con ellos mismos y vivir los cambios de manera más consciente y positiva, y por otro lado, hay una parte del yoga que ahora os explicaré en la que hay un autoconocimiento muy profundo. Así que hoy vamos a hablar de ese tema. Aprovecho también la ocasión para invitarte a pedirme temas para el podcast, a plantearme tus dudas, tanto en los comentarios o me puedes escribir por email. En el asunto me pones pregunta para el podcast o propuesta de tema para el podcast. Y ya tengo algunos que responderé la semana que viene y los vamos tratando en los siguientes episodios. Pero antes de comenzar te invito a pasar, como siempre, por enyogate.com, donde encuentras la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal autónoma y adaptada a tus necesidades, sin depender de vídeos, de meditaciones guiadas y, lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Vamos a empezar el tema de hoy, que es bastante intenso, es muy profundo. El tema, como te decía, son las crisis personales como impulso para crecer. Todos pasamos por ahí antes o después, a veces más pronto y a veces más tarde en la vida, pero todos acabamos pasando por ese tema. Vamos a empezar por algo muy importante, que es qué motivaciones tenemos los seres humanos para hacer cambios en nuestra vida, porque los cambios no nos gustan. Aunque son parte inherente de la vida, el cambiar nos da miedo en general y solo cambiamos por dos motivos. O porque queremos alcanzar algo que deseamos, tenemos un deseo de mejora, o porque queremos alejarnos del sufrimiento. Es decir, nos movemos por deseo, por placer o por dolor. Y siendo honestos, la mayoría de las veces nos movemos más por dolor, es como que nos obliga a movernos, porque a veces deseamos algo y lo tenemos ahí y podemos tenerlo años en mente y no hacerlo. Pero cuando tenemos un dolor ahí no tardamos tanto en movernos, ahí somos mucho más rápidos, porque queremos evitar eso que nos incomoda. No hace falta que sea un drama muy gordo, puede ser algo que nos incomoda. Por ejemplo, estar en un trabajo que ya no nos llena, pero puede ser algo más grave, como una crisis personal movida por una ruptura amorosa, por una enfermedad, por el fallecimiento de un familiar. Es decir, hay un rango muy amplio en lo que sería el dolor, ¿vale? Para que nos entendamos. El placer también, hay veces que son pequeñas cositas, o puede ser, un capricho que podamos tener, pero también puede ser algo grande, como comprarnos una casa, por ejemplo, ¿no? Que es algo, importante y que va a condicionar nuestra vida. Bien, pues como decía, cuando todo está cómodo, cuando la rutina nos envuelve, es fácil quedarnos ahí. Esa sería nuestra zona conocida, nuestra zona de confort, por llamarlo de alguna manera. No me gusta mucho llamarlo zona de confort porque no suele ser confortable, suele ser más bien la zona conocida. Nos acostumbramos a pequeñas molestias y, tenemos excusas. Esto es lo que hay, ya me tocará a mí, ya me llegará, sí, lo tengo en mente, pero siempre hay excusas, como decía antes, que no nos hacen movernos, no nos corre prisa, ¿vale? Pero cuando llega una crisis, cuando algo nos sacude de verdad, ahí no podemos ignorarlo. La zona de confort se rompe
y nos vemos obligados a cuestionárnoslo todo. Y estas crisis suelen suceder de alguna de estas dos maneras. Por un lado, puede ser que tengas un buen trabajo, una familia, una rutina estable, y que en teoría todo esté bien, pero que dentro de ti sientas que algo no encaja. Hay un vacío, algo falta. O puede ser de otra manera, puede ser, como decía antes, que algo te sacuda la vida, una pérdida, un fracaso, un giro inesperado, algo que pone tu vida en jaque. Y aunque de momento se siente como un golpe fuerte, muchas veces es precisamente el empujón que necesitas para moverte, cambiar algo, despertar algo en ti y que tu vida gire, ¿no? Todos conocemos a alguien que de repente le ha dado la vuelta a su vida, que algo inesperado le ha hecho cambiar y bueno, es otra persona, ¿no? Y estas crisis, bueno, se habla mucho de la crisis de los 40, pero son crisis que pueden suceder en cualquier momento de nuestra vida. Da igual que tengas, bueno, iba a decir 20, a los 20 no suele suceder y ahora te explicaré por qué. Pero puede ser 30, 40, 50, 60, da igual. A lo largo de nuestra vida nos puede pasar mucho. ¿Y por qué no nos suele pasar a los 20? Que también puede ser, por ejemplo, cuando queremos decidir qué hacer con nuestra vida, ¿no? Si estudiamos, si trabajamos, si hago esta carrera o la otra, o no hago una carrera y me meto en un ciclo, o qué voy a hacer, ¿no? Bueno, hay quien se lo piensa más, pero no es una de estas crisis gordas que te cambian la vida por completo, pues porque todavía no tienes tu vida hecha. Voy a citar a Carl Jung, que lo explicaba muy bien. Los primeros años de nuestra vida son un ensayo, una investigación, ¿no? Como un estudio de campo para ver de qué va esto. Y solemos estar muy influidos por el exterior. Construimos una identidad que está basada en lo que nos han dicho que es el éxito. Entonces tenemos como un guión heredado, pues, de la familia o de la sociedad de lo que debe ser nuestra vida. Y lo tenemos ahí metido, creemos que es nuestro, obviamente, pero porque lo hemos ido mamando, ¿no? del alrededor, lo tenemos muy integrado. Habrá personas que en su familia, con todo esto con la mejor intención, ¿vale? No es que tu familia o la sociedad a mala leche te diga algo que tienes que hacer que no está bien. Siempre la familia con la mejor de las intenciones te ha inculcado lo que cree que es mejor para ti. Y quizá pues, te inculcaba que lo mejor para ti era estudiar una determinada carrera o dedicarte al negocio familiar, por ejemplo, o quizá formar una familia, o por el contrario, pues decirte, pues tú libremente a viajar por el mundo, no te cases, ¿no? Claro, depende del bagaje de esa familia. Esto es una cuestión de supervivencia, es así, es algo muy básico, muy primal. Si a ellos les ha ido bien estando en pareja, teniendo hijos y eso les ha funcionado, es lo que te van a inculcar. Si por el contrario, por ejemplo, eso no les ha ido bien, ya sea en una familia, por ejemplo, que ellos se han separado porque era un matrimonio o una pareja que no les iba bien y entonces empezaron a ser más felices y a estar mejor cuando eran libres y pues posiblemente te inculquen que lo mejor es no tener pareja ni hijos ni nada y ser libre y viajar por el mundo. Esto va a depender mucho del contexto en el que crezcas. Y luego también está la parte social, lo que está socialmente aceptado, que es el éxito, la prosperidad, la belleza, el amor, que suele distar bastante de lo que es para uno mismo. Hay patrones muy marcados, por ejemplo, en el amor, ¿no? Lo vemos en la música, en las películas, hay un romanticismo ahí que llega a ser incluso tóxico, ¿no? ¿Cuántas personas habremos oído decir que el amor de Disney, ¿no? Cuánto daño ha hecho? Pero tanto, y las películas románticas y tantas otras cosas, las canciones que hablan de desamor de una manera incluso patológica a veces, ¿no? Hay que verlo todo con mucha perspectiva. Pero claro, hemos crecido con eso, escuchando eso, viendo eso. Vemos en televisión, ¿no? Lo que es la belleza, por ejemplo, lo que es la prosperidad, tanto económica como a nivel personal. Y bueno, también además a nivel social hay una especie de línea temporal de la vida que está también pues, socialmente aceptada, con lo que se supone que a cada edad tiene que suceder. Pues, por ejemplo, tienes que estudiar una carrera en una determinada edad, que suele ser sobre los 20, ¿no? 18 por ahí que se acaba, 18 el instituto, 17, 18,
hasta los 20 y tantos, dependiendo de la carrera. Luego después además tienes que entrar en un guión en el que ya tienes una familia, hijos, no sé qué. Bueno, ya cada uno, como decía antes, pues va a tener inculcado un tipo de vida u otro, ¿no? Pero hay pues ese guión social, ¿no? Cuántas veces te dicen, ay, y no tienes pareja, ¿no? Con la edad que tienes, o a lo mejor cuando ya tienes edad, teóricamente, que para la sociedad deberías tener hijos, ¿no? Y no quieres tener niños, o, bueno, si estás soltero o soltera y no tienes hijos, pues también, ¿no? Que cuándo vas a tener pareja, que cuándo vas a tener hijos. Si ya los has tenido, entonces, ¿cuándo te vas a comprar la casa no sé dónde? Porque ya, claro, hay una edad en la que parece que tienes que evolucionar y tener, pues, una casa más grande, un coche mejor, en fin, ciertas cosas, cuando ya llega la edad ya de jubilarte, ¿no? Pues ahora viajar por el mundo y a disfrutar, pues bueno, hay como un guión socialmente aceptado que tampoco suele encajar con la mayoría de las personas. Entonces, recapitulando, llega un momento en que nos replanteamos todo eso, porque para ti, para uno mismo, empezamos a no encajar en ese guión. Esa versión que hemos intentado construir en base a lo que nos han inculcado desde fuera, en los primeros años, llega un momento en que no nos sirve. Y esto puede pasarnos, como decía antes, en la crisis de los 40 típica que se suele decir, pero pasa, pues eso, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, depende mucho de la persona. Pero pasa. Es muy raro que alguien no pase por ese replanteamiento de vida. Y suele pasar o bien porque ya no nos encajan estas expectativas o, como decía antes, porque la vida nos sacude con algo que nos hace movernos, nos obliga a cambiar de rumbo. Y es el momento de encontrarnos con nuestra esencia real, de construir nuestro propio guión, de salir de esas expectativas externas y empezar a construir nuestra propia vida. Y ante estos momentos de crisis, hay personas que piensan que esto es el final. Hay muchas personas que a lo mejor, como decía antes, pues lo tienen todo aparentemente, tienen pareja, hijos, la casa perfecta, todo genial. Y dicen, bueno, pues ¿y aquí qué? Ahora se acaba esto. ¿Qué está pasando? Hay personas a los que, bueno, es un duelo directamente, los que les hace moverse, con lo cual hay como un final más físico, ¿no? Más tangible de alguna manera. Pero estas crisis no son el final de nada. Al final son una invitación a una transformación. Es la vida dándonos una oportunidad, la oportunidad de preguntarnos, ¿estoy donde quiero estar? ¿Estoy viviendo la vida que realmente deseo? ¿Estoy viviendo según mi propósito? El problema es que nos han vendido la idea de que las crisis son malas, aunque en realidad son el inicio de algo nuevo. Es el momento en el que podemos elegir con conciencia cómo queremos vivir de ahora en adelante. Hemos pasado esos primeros años, que pueden ser más o pueden ser menos, de tantear, de aprender, de ver cómo va la vida, y ahora tenemos la oportunidad de crear nuestra vida hecha a medida de nuestros valores, de nuestros propósitos más profundos. Como decía Chaplin, a mí esta frase me encanta, hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Las crisis son el caos necesario para que surja algo más grande, más auténtico, más alineado con quien realmente somos. Y da miedo, claro que sí, es aterrador dejar atrás lo conocido, lo que hemos ido mamando, como decía antes, lo hemos llevado infusionado dentro de nosotros con lo que creíamos que era realmente lo mejor para nosotros. Creíamos que eran nuestros deseos genuinos, porque era lo que habíamos visto, lo que nos habían dicho, y eso lo interiorizamos. Pero quedarse en una vida que ya nos hace crecer, que no nos llena, en la que aparentemente tenemos de todo y no estamos bien, o una vida que nos ha pegado ahí un golpe, por decirlo de alguna manera, y necesitamos reubicarnos, quedarnos ahí es mucho peor. Así que la vida nos está empujando, nos está invitando a hacer ese cambio y reencontrarnos con nosotros mismos. No hay respuestas rápidas ni soluciones instantáneas a estas crisis, son un proceso, pero hay caminos que nos ayudan más. Uno de ellos es el autoconocimiento, mirarnos con honestidad, aprender a escucharnos y crear silencio dentro del ruido
para encontrarnos con lo que realmente queremos de manera genuina. Y el yoga y la meditación aquí son herramientas muy poderosas para atravesar estos momentos de transición con claridad y con valentía. Como decía antes, muchas personas a partir de una crisis personal empiezan a practicar yoga y meditación porque encuentran que por un lado les ayuda a gestionar mejor ese caos que al final es la vida reorganizándose y por otro lado encuentran una herramienta muy valiosa para autoconocerse. En los Yoga Sutras de Patanjali encontramos uno de los niyama. Recordamos que los yama y los niyama son el código ético y moral tanto para los demás como para nosotros mismos. Y uno de ellos es Svayaya. Svayaya es el proceso de autodescubrimiento genuino y profundo que va más allá de una simple introspección. Es un viaje hacia la comprensión de tu verdadera naturaleza. Svayaya implica desmontar capas de condicionamientos, cuestionar creencias arraigadas y redescubrirnos desde un espacio de autenticidad. De esta manera, en lugar de reaccionar automáticamente ante los cambios, aprendemos a habitarlos con presencia, con aceptación, permitiéndonos ver con más claridad quiénes somos, qué queremos, sin esas expectativas externas. Es un proceso muy intenso, requiere paciencia, pero que abre la puerta a una vida más alineada con nuestra esencia y eso siempre, siempre merece la pena. El yoga y la meditación aquí nos ayudan muchísimo. Cuando nos sentamos a meditar, empezamos a quitar capas, como decía antes, empezamos a ahondar en nosotros mismos y a sentir quiénes somos, cómo somos, qué queremos, qué late dentro de nosotros. Bueno, sé lo desafiante que esto puede ser, yo misma he pasado y sigo pasando porque esto no es que pases una crisis y ya está, van pasando y van pasando cosas en la vida y van habiendo crisis más pequeñas, más grandes. Sé que al otro lado de la crisis hay una versión nuestra que es más auténtica, más libre, más nosotros, ¿no? más conectada con nosotros mismos. Así que, bueno, si estás en ese punto en el que sientes que algo tiene que cambiar, pero no sabes por dónde empezar, el yoga te puede ayudar a encontrar con mayor claridad ese punto de partida en el que empezar a trabajar. Y bueno, desde Yogate te podemos acompañar en este proceso. Hemos acompañado desde nuestras mentorías y nuestros cursos a muchos alumnos y bueno, no tienes que atravesar esto solo. Cuando tienes una crisis personal más grande o más pequeña, siempre puedes apoyarte, por suerte, en diferentes técnicas, herramientas y bueno, en las personas que te acompañan de manera genuina. Si este episodio ha resonado contigo, es señal de que estás listo para el siguiente paso. Si quieres, te acompañamos en el camino y el yoga te puede ayudar mucho. Bueno, lo vamos a dejar hoy aquí, me alarga un poquito. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo, espero que te haya aportado. Me encantará que me dejes un comentario sobre este tema, que es muy interesante. Puedes hacerlo en Spotify, en YouTube, en nuestro canal de Telegram, en las redes sociales y sobre todo quiero agradecerte que te unas a la escuela online en yogate.com porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que puedas seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.